Nuestro siguiente invitado fue batería de la banda punk más famosa de todos los tiempos, Los Ramones, la primera en entrar en el Hall of Fame. Está de gira con 40 años en la música punk, un show que veremos además el 31 de julio, apuntad, en el Low Festival de Benidorm. Esta noche en Likes, el único Ramone vivo, Marky Ramone. Bienvenido. Bienvenido, Marky. Hola. Bueno, Hola. estás aquí por muchísimas razones, por una gira, por este libro, por tu actuación en el Low Festival. Queremos hablar de recuerdos de los Ramones. It's very impressive. Es impresionante You wrote in Spanish. que lo haya escrito en español, ¿no? Yo no canto, yo toco la batería. Es cierto, es cierto. Bueno, no erais hermanos los Ramones, eso ya lo sabemos, pero en este libro, por ejemplo, encontramos la explicación del nombre de los Ramones. Sí. ¿Nos la puedes contar, por favor? Bueno, pues quiero aplacar todos los rumores en este libro. Paul McCartney, cuando se alojaba en los hoteles, cuando estaba en los Beatles, se alojaba con el nombre Paul Ramón para que la gente no pudiera saber que estaba alojado en ese hotel. Y nuestro bajista decidió que nuestra banda se podría llamar Los Ramones y fue así, de sencillo. Queremos darle las gracias a McCartney por ello. Os dio el apellido y os dio el nombre. Bueno, viajamos 40 años atrás, Marky, por favor, para irnos a CBGB. Recuérdanos, haznos entrar contigo en ese lugar y cuéntanos cuál era la atmósfera que se vivía en ese nacimiento del punk rock. Pues bueno, Nueva York en ese momento estaba en un momento bastante deprimido, había muchos homeless, mucho paro, estaba acabando la guerra en Vietnam y necesitábamos un sitio donde tocar. Y le preguntamos a la propietaria, Ellie Crystal, si podíamos usar su sitio para tocar nuestro estilo de música. Y bueno, nos lo dejaron y ahí apareció por primera vez el punk hace unos 40 años. Sí, la verdad es que genuinamente ahí es donde se consolidó, digamos. Y tocaban grupos como Los Ramones, Blondie, Talking Heads, Television, Patti Smith. Y yo ahora estoy de gira por todo el mundo para continuar con ese legado de Los Ramones en directo, porque siento que las canciones son demasiado buenas como para que no se escuchen en directo. Johnny, Joe, Dee Dee murieron demasiado pronto como para disfrutar realmente del éxito de su trabajo. Y habiendo estado en el grupo 15 años con 10 álbumes de estudio, me pareció lo correcto preservar ese legado, y eso es una de las cosas que hago y sigo disfrutando mucho con ella. Claro que sí. Muy bien. ¿Cómo? Mientras todo esto estaba ocurriendo en Nueva York, Marky, en Madrid también se iniciaba la movida madrileña. ¿Cómo recuerdas tú, Alaska, esa llegada, no esa pegada desde Nueva York del punk? Pero es que es previo, es previo. De la misma forma que John Landis tiene la culpa de muchas de las cosas que nos han pasado en nuestra vida, los Ramones tienen la culpa de que al menos yo esté aquí donde estoy. Con 13 años descubrir un grupo así en una España que todo el mundo piensa que la movida son los 80, estamos hablando de los 70. Descubrir un grupo dinámico que hacía el rock de otra forma, que tenía unas letras que te acercaban más a Stephen King que a otra cosa, a todos nos hizo hacer un grupo de rock. Probablemente sois los culpables, los mayores culpables de que haya grupos de música en el mundo. En cualquier país del mundo alguien ha hecho un grupo porque existen los Ramones. Hasta lo he hecho yo. Hasta lo he hecho yo. También, gracias a los Ramones. La verdad es que es culpa nuestra todo, sí. Bueno, en aquella época en el CBGB, junto con todas las demás bandas, todos los demás compañeros, nos parecía que el rock se estaba hinchando excesivamente porque era un rock muy blando. Desapareció la canción de 2 minutos, te comprabas un disco y había 5 canciones solamente porque había canciones de 20 minutos, así que nosotros decidimos simplificarlo todo y volver a las bases del rock and roll, como Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, o Fats Domino y todos los grandes del rock and roll que habían creado el género. Y bueno, a nosotros nos encantaba todo eso y todo ese sonido.
los Kings, The Who, los Beatles, evidentemente. A mí me inspiraban muchísimo. Y de niño también Ringo Starr me marcó mucho. Y por eso me metí a tocar la batería, por su culpa. Bueno, hablando de tocar la batería, no podemos perder esta oportunidad, teniendo aquí a Marky Ramone, de que él nos demuestre por qué es tan difícil tocar como los Ramones. Queremos ver tu técnica a la batería. Acompáñame, por favor, Marky. Por aquí me he metido en este lío. Vamos por aquí, que lo hemos preparado todo. Porque hay quien se atrevió a decir en algún momento que era fácil tocar a los Ramones. Marky, No. ¿cómo explicarías cuál es tu técnica a la batería? Bueno, hay muchos baterías que tocan así. Y usan los brazos mucho. Que bueno, es su estilo, cada uno tiene su estilo, está muy bien. Pero el estilo de los Ramones no pedía eso. Pedía más esto. Así. Y lo que pasa es que con ese tipo de ritmo estás cerrando los espacios entre las notas y estás creando un muro de sonido, con lo que lo puedes hacer también así, con el bombo. Y bueno, realmente es así, como tocábamos. Johnny rasgando, Didi también rasgando, y ese era el sonido de los Ramones. Y era así. Gracias. Espera, que voy a hacer una cosa más. Una más. Tengo que hacer una cosa más. Una. Esto lo aprendí de una de las grandes baterías de jazz de la historia, Buddy Rich, porque no solamente me gustaban las baterías de rock, me gustaban también las baterías de jazz, que hacían cosas así. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Qué buena, Marky! Vamos por aquí. Bueno, a esto tengo que decir, ayer estaba viendo un vídeo de Marky en YouTube y él explicaba, claro, es muy fácil decir tocar a los Ramones 5 minutos, pero es que hay que estar tocando en un concierto 2 horas a los Ramones sin parar. Es verdad, es como hacer ejercicio, ¿no? Cuanto más haces, más fácil te resulta. Y nosotros tocábamos 115, 117 conciertos al año. Con lo que cuando Tommy Ramone, que fue el primer batería que estuvo en el grupo 3 años, no sé por qué, porque se quería ir, me dijo que me uniera al grupo, pues yo me compré una batería y empecé a practicar y poco a poco se fue haciendo más fácil. Y me ponía pesas también en las manos. Estar fuerte. Y así fue. Bueno, hemos visto también en Hard to Be There tu explicación acerca de cómo fue la despedida de los Ramones. Tenemos ese vídeo para recordar el concierto en 1996 en Buenos Aires. Adiós, amigos. ¿Y cómo fue? ¿Cómo os despedisteis? ¿Hubo un abrazo, un adiós? Bueno, después de haber estado juntos en el grupo 15 años, cada uno con su papel designado, estábamos bastante encantados de poder separarnos y empezar a vivir nuestras propias vidas. No hubo adioses, no hubo abrazos. Yo me volví a mi hotel y me comí como 3 litros de El helado. Y ahora ya pensándolo, lo lamento. Pero bueno, fue así. La verdad es que no hubo ningún adiós, pero sí que nos mantuvimos en contacto después de como 1 año o 2 de descanso, cuando ya se fue despejando el humo. Y de vez en cuando pues nos veíamos o pensábamos a lo mejor en una reunión del grupo, pero desgraciadamente Joey, como sabéis, desarrolló un linfoma y empezó a debilitarse y entendimos que nunca iba a ser posible. Y luego Didi murió, Johnny murió y después murió Tommy, con lo que
Evidentemente nunca va a haber una reunión de los Ramones. Y bueno, pues la vida es así. Nosotros lo pensamos muchas veces. Hoy cuando veníais llevamos una semana pensando en que ibais a llegar a este plató. Pero ¿vosotros pensáis alguna vez en frío, hemos cambiado la vida de muchas personas? Si lo piensas te vuelves loco. Hombre, nunca nos lo planteamos entonces. Solo queríamos tocar la música que nos gustaba a nosotros y luego todo eso surgió después. Con Green Day, Rancid, Offspring, Joan Jett, o Pearl Jam, Eddie Vedder, que nos homenajeó con I Believe in Miracles, el movimiento, y luego el grunge, que nos citaban siempre como influencias en su música, algo que a cualquier artista, escultor, pintor, músico le encanta oír, evidentemente. Y a nosotros pues nos encantó que dijeran eso. Ahí tenéis a los Chili Peppers tocando una de ¿Y tú, nuestras John, canciones. piensas en ello? About what? Sobre cambiar la vida de las personas. I think Bueno, I enjoy the fact me that gusta people still saber que la gente todavía appreciate and disfruta enjoy the movie. con mis películas y con mi I'm trabajo. very lucky that a lot of Tengo the la suerte de que hay muchas de mis películas que todavía Yeah, it's se weird, proyectan y la gente las ve. What's La verdad es que es weird with raro. aging. El envejecer, no envejecer. Aging is very Porque strange, envejecer because es now muy that I'm in raro, my porque 60s, ahora que tengo 60 y tantos, people are la calling my gente films classics. dice que mis películas son When my films clásicos. came out, Y cuando salieron mis they were very películas, successful, cuando se but the estrenaron, critics tuvieron shit mucho on them. éxito. Claro. Fatal, You know, dijeron now que that era I'm una mierda. 60, Y ahora tengo 60 they're classics, y resulta so I que son keep clásicos del thinking, cine. I should have been Y yo 60 pienso, earlier. tenía que haber tenido 60 Because antes. nothing- they're the same Porque movie. es la misma The película. weirdest thing, Y lo though, raro is when you realmente talk es about us. I bet cuando Marty hablas does de too, nosotros, where y they seguro call que a you Mark le pasa lo legendary. mismo y te dicen que eres una And it's leyenda. like you think Y dices, una legendary. leyenda. That's like one thing short of mythological. Es como ser un Like, mito casi, you never pero un poco existed. menos. Como si nunca hubieras It's weird. existido, ¿no? Es raro. Bueno, cuando Bueno, John yo creo que tiene películas que todavía son válidas hoy en día y eso es lo importante. Well, the Lo Ramones. Bueno, igual que los Ramones, efectivamente, Hombre. vuestra música, tu sí. música, tu cine. Pero muy bonito. Ay, Paco es el futuro, Paco es el futuro. Grateful.